Muy buenos días amigos, nuevamente estamos con su programa Juntos por tu Salud, este programa que es producido por la Dirección Regional de Salud del Callao, gracias a la Gerencia de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao, programa que se emite los días miércoles a partir de las 11 de la mañana en vivo y en directo a través de la señal tvvial.regioncallao.go.p. También puedes vernos a través de Facebook en TV Vial Oficial. Asimismo, para tus preguntas puedes llamarnos al teléfono 637-1479. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Recuerde que en los últimos tiempos, en los adolescentes hay embarazos no deseados de muchas chicas, jóvenes. Asimismo, con la modernidad, con los jóvenes que hoy en día en una edad muy prematura, podría decirse entre comillas, van a fiestas, van a diferentes lugares, muy jóvenes ya tienen relaciones sexuales, pero muchas veces no tienen el debido conocimiento de cómo cuidarse, por eso vienen a veces los embarazos y también las infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Para hablar sobre este tema y despejar todas estas dudas, vamos a hablar el día de hoy con el doctor Jorge Alcántara Chávez, coordinador de la Estrategia Sanitaria Regional de ITS VIH-Sida. El tema es infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Doctor Alcántara, muchas gracias y nuevamente le reiteramos el agradecimiento por estar en TV Vial. Más bien, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su público. Muchas gracias. Doctor, de manera general, ¿qué son las infecciones de transmisión sexual? Son un grupo de entidades que generan alteraciones en la zona genital de hombres y mujeres y que su forma de transmisión generalmente es por un contacto sexual. Puede ser de tipo vaginal, anal u oral, ¿no? Y es digamos una situación que tiene que manejarse con mucho cuidado, ya que sobre sexo se tiene mucho mito, mucha idea errónea, mucha creencia, y eso repercute mucho en la forma como las personas se enfrentan a este tema de las actividades sexuales, ¿no? Doctor, a pesar de que vivimos en una etapa moderna, con la tecnología, el internet, ¿existen aún estos problemas de infecciones de transmisión sexual? Por supuesto, y están aumentando de manera alarmante. A nivel mundial se tiene más o menos 1 millón de casos nuevos por día, lo cual significa más de 300 millones de casos por año de personas que se infectan con estas infecciones de transmisión sexual. Ahora, se llama infección y no enfermedad porque muchas personas pueden tener uno de estos problemas de salud, ingresa al cuerpo una bacteria, un virus, y la persona no tiene síntomas, no tiene molestias, se siente bien, se siente sana, o sea, no está enferma. Por eso no hablamos de enfermedad. No está enferma, pero está infectada y puede transmitir este agente bacteriano, viral, a otra persona en un contacto sexual. Y repito, lo malo es que muchas veces la persona tiene esta situación de salud, pero no tiene molestias, no se siente mal y transmite a otras personas la infección. Estas infecciones, como usted la describe, se siente bien, no tiene molestia. ¿De qué manera la persona podría percatarse? ¿Yendo al médico? O si de repente, como no siente nada, lo deja pasar y esto le puede ocasionar problemas. Eso es lo que nosotros enseñamos a las personas que atienden, decirles, ¿no? Hay dos formas de ver el tema. Una, que la persona infectada haga síntomas. Un porcentaje va a hacer síntomas. Entonces, por ejemplo, un varoncito tiene un contacto sexual y a los 2 días le sale pus por el pene. Ni hablar, cualquiera se asusta, va a hacerse atender. O le sale una herida, una llaga, se va a hacer atender. Entonces la persona que atiende tiene que estar avisada de que eso es un tema que tiene que ver con la posible transmisión sexual de un agente infeccioso. Listo. A la persona que no tiene síntomas, tiene uno que fijar en el comportamiento. Si una persona tiene un comportamiento que llamamos de riesgo, en algún momento que podamos tener contacto con esa persona, deberíamos sugerirle una evaluación. La persona capacitada en la evaluación médica va a poder definir si tiene o no algún tipo de problema de salud, de repente también algún tipo de análisis, ¿no? ¿Y hay varios tipos de infecciones de transmisión sexual? Así es, podemos así simplemente decir 2 grandes grupos, curables e incurables. Las ¿Ya? curables. Las curables son las bacterianas.
Las curables son las bacterianas. La bacteria se le da antibiótico, la bacteria muere. Incurables, las virales. Ningún virus se cura, ni la simple gripe, que es un virus tan común, se cura. Las medicinas que uno usa son para controlar y mejorar las molestias, pero no curan. El proceso va a seguir según corresponda al problema que uno haya adquirido. Y no, por ejemplo, el herpes, el VIH, la hepatitis B no se curan. Esas son las enfermedades incurables. Se infecta y va a tener esto toda su vida. ¿Qué se cura también? Había olvidado, disculpen, parásitos. Hay un parásito que se llama tricomona, que se transmite por contacto sexual, y ese también se puede curar con tratamientos antiparasitarios. Y este tipo de infecciones muchas veces por desconocimiento de las personas o por llevar a veces una vida demasiado activa de estas personas que tienen relaciones con 1, 2, 3 personas. Diríamos que ambas cosas ocurren, pero lo primero es lo que has mencionado con más prioridad, ¿no? Primero es desconocimiento. La persona se mete en riesgo cuando no conoce. Y la otra persona, aún conociendo, también se mete en riesgo. Hay gente que sabiendo que hay problemas, igual se mete en riesgo. Una situación importante por eso es no pensar en el adolescente que se infecta, sino pensar en el niño que todavía no se ha infectado. O sea, lo que tenemos que hacer es una actividad preventiva, promocionar la educación para la salud. Cosa que cuando esta personita crezca y tenga la situación de riesgo de tener un contacto sexual no programado, sepa decir que no, sepa protegerse si es que decide decir que sí. Eso es lo que uno tiene que darle la herramienta. El hogar enseña, educa, da valores, da ejemplos, dice hay que ser honesto, hay que cumplir con las cosas, hay que ser puntual. Ese es el hogar. El colegio no puede reemplazar eso. El colegio enseña historia, geografía, literatura, refuerza lo anterior, pero lo primero está en la casa. Entonces, si la persona que tiene un hogar no sabe de esto, ¿qué le va a enseñar a los hijos? Tenemos que hacer un trabajo muy grande de promoción de la salud, que involucre al niño, al adolescente, al padre, madre, etcétera, los que vivan con él, y también a los profesores. Porque cuando el niño pregunte, o a papá o a mamá, o al profesor o profesora, ¿qué le irán a decir? No sabemos. Entonces es un tema bien amplio y hay que enfrentar el tema sexual con toda la naturalidad del caso. Me gusta decir siempre que no hay que tener vergüenza de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza de crear. Nos creó con pene, nos creó con vagina, nos creó con ciclo menstrual, nos creó con contacto sexual para procrear y mantener la especie. De eso hay que hablar con toda naturalidad. Enseñar esto no significa que la gente va a tener sexo porque ya lo sabe. Existe un componente que llamamos el componente CAP, que significa conocimiento, actitud y práctica. Mucha gente conoce algo, de lo que sea. Por ejemplo, la gente conoce, ya que estamos acá en transportes, ¿no? La gente conoce que no hay que pasarse la luz roja. Así es. Pero se la pasa. Porque no hay la actitud. No hay la actitud de cumplir eso que nos dicen como norma. Entonces no se pone en práctica. El conocimiento no se pone en práctica. Igualmente, dices, al prohibir, en lo que es educativo, prohibir nunca ha dado resultado. Cuando uno prohíbe, a todos nos han prohibido cosas. Así es. Estarás acordándote de algunas cositas que te prohibieron y tú las hiciste igual. Igual el que me escucha se acordará que le prohibieron, igual lo hizo. Prohibir no da resultado. Prohibir es, más bien, a veces tentar, a decir, ¿por qué me prohíbe? Más bien explicar, enseñar, educar, para que con sus propias herramientas el joven, el adolescente, pueda tomar una buena decisión. El tema de ver, como dijiste al comienzo, tanta adolescente embarazada, nos dice a las claras que los jóvenes tienen relaciones sexuales. Y no hay que tapar el sol con un dedo. ¿Quién les enseñó? Nadie. Eso es instintivo, natural. En algún momento dado hay este instinto natural. Hay que saberlo controlar y eso es para que hay que dar herramientas a estos jóvenes. ¿Y de qué manera podemos evitar o de qué manera se puede evitar que en los últimos tiempos, como usted decía, se ha incrementado las infecciones las infecciones sexuales, de transmisión sexual? ¿De qué manera poder evitarse? Y más que todo en los jóvenes, porque acaba de decir usted, hay muchos embarazos adolescentes. Claro, o sea, por un lado, reiterar el tema de información, promoción de la salud, tiene que hablar de los colegios, ¿no? Y de eso hay que evitar los sesgos de cualquier credo, político o religioso. La educación tiene que ser total, por eso la universidad es universidad, porque es
amplia. Hay que enseñar todo y la persona tiene que saber discernir qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno. Eso tiene que aprenderse desde el colegio, ¿no? No, nada sesgado. Cuando uno da información sesgada es cuando se mete en problemas, pues. Si uno no le dicen todo completo, justo esa parte que no le dijeron es la que nos va a poner en problemas. Eso de que con mis hijos no te metas, con todo respeto, yo no me meteré, pero la enfermedad se va a meter con sus hijos, ¿ya? Si yo no me meto, la enfermedad se va a meter con sus hijos, el VIH-Sida se va a meter con sus hijos, el embarazo se va a meter con sus hijos, si yo no me meto. Pues yo no me voy a meter a decirles tengan sexo, yo voy a explicar de qué se trata. ¿Qué herramientas se pueden tener para decir que no en el momento oportuno? Y para que la otra persona respete ese no. Eso hay que enseñar. Y eso no se va a enseñar pues de repente de un día para otro, requiere todo un proceso. Eso es lo primero, reiterar esa parte educativa. Lo segundo es dar la accesibilidad a los jóvenes, a los adolescentes, a que puedan acudir a servicios que podamos ofrecerles, donde van a tener a la mano, ¿no?, el elemento que crean conveniente. En el momento que una chica y un chico van a tener sexo, no va a estar papá, no va a estar mamá, no va a estar el médico, van a estar los dos solos. Se van a dar las situaciones X. La mayoría de contactos sexuales en adolescentes no fueron programados, ocurrieron. Estuvieron juntos, llegaron a excitarse y tuvieron sexo a veces sin pensar. Y ese es un tema donde uno tiene que tener antes que eso ocurra, justamente para prevenir que esos espacios aparezcan. Digamos, a veces, por ejemplo, saber que hay lugares de riesgo donde se consume licor, donde hay ciertos promoción hasta de drogas. Contra eso hay que pelear, por ejemplo, ¿no? En esos lugares, en algunas fiestas, en algunas personas promiscuas, son las más propensas a transmitir infecciones o son las más propensas también a adquirir infecciones. Bueno, el tema de promiscuidad se discute un poquito con esto, porque por ejemplo yo puedo decir, yo no soy promiscuo, yo solo tengo mi pareja, pero si mi pareja tiene más parejas, yo también estoy en riesgo, aunque yo no sea el promiscuo. Entonces ese tema más bien hay que pensar en el número de parejas sexuales que tenga yo o que tenga la persona que está conmigo. Y si yo tengo sexo con alguien que recién conozco, va a una fiesta, hacen clic, como dicen, ¿no? Se miran a los ojos, ¿no?, y llegan a la intimidad, entonces ahí está un problema. ¿Con quién estuvo esa persona ayer, anteayer, la semana pasada? No lo sé. Ese es un tema de mucho riesgo. El contacto casual, ¿no?, el choque y fuga que dicen los chicos ahora, es un tema de mucho riesgo si es que uno no sabe con quién se está metiendo. Hay estudios que demuestran que el 30% de parejitas ya está en la cama antes del mes de conocerse. ¿Y qué es conocerse? Conocerse es saber su número de teléfono, saber de repente su clave de Facebook, nada más, ¿no? Es un tema muy difícil de manejar y ahora con esa facilidad que hay para comunicarse, hacer redes sociales, puede generar contactos que incluso, y recuérdenlo bien, los delincuentes están aprovechando para violaciones, trata de personas, etcétera, ¿no? Entonces, es un mundo que hay que aprender a enfrentar, pero lo principal es la parte educativa, la parte del conocimiento, que es la herramienta más importante que tiene la persona, saber, cosa que al saber pueda tener más posibilidad de enfrentar y tomar una buena decisión. Eso es importante, doctor, porque hay muchas organizaciones o instituciones civiles que se oponen a que los profesionales de salud o en los colegios enseñen los temas sexuales, porque piensan que, como decía hace un momento, enseñarles ya los va a llevar a que las personas al siguiente día, los jóvenes, tengan relaciones sexuales. Y no es así. No es así. Se le está impidiendo el conocimiento. Así es. Es un tema de limitar su acceso a un tema de conocimiento importante. Y eso no es un derecho, el derecho a la información, al conocimiento. No debería sesgarse ningún tipo de conocimiento. Paulatino, progresivo, de acuerdo a la edad, para que la gente pueda recibir esto como una base y que le permita después profundizar. Las infecciones de transmisión sexual, usted nos decía al comienzo, hay algunas curables y algunas incurables. Las infecciones de transmisión sexual están determinadas por nombre, por ejemplo, usted decía herpes. Sí. Así es, tienen, según el agente infeccioso, se nombra una enfermedad. Y aquí el tema también, es bueno decirlo, un adolescente que se infecta, ¿a dónde va a ir? Si papá, mamá tiene que llevarlo. Si hay ese tabú en la casa. Y si no se trata, esa infección se va a complicar. Y a veces lo que vienen a los establecimientos son ya las complicaciones. Más o menos un 30 o 40% de infertilidades que se van a descubrir después fueron por una infección en la adolescencia, que no se trató
oportunamente, por ejemplo. Entonces hay que tener eso presente también, ¿no? Y en el mismo contacto sexual puede ocurrir, aparte de la infección, un embarazo además. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay más vergüenza quizás en hombres y mujeres que ir a un profesional de salud cuando tengan este problema de infecciones de transmisión sexual. Bueno, es posible, no es una cuestión muy natural, pero para eso tenemos profesionales varones, profesionales mujeres, que pueden atender según la necesidad de la persona que acude. Lo que importa es que la persona vaya y que se le pueda atender, pero ahí tenemos también problemas de acceso por temas legales, por ejemplo, ¿no? Como digo, no puede atenderse un adolescente si no va con su papá o con su mamá. Y el niño le va a decir, o la niña de repente con más, digamos así, con más frecuencia decirle a su papá, papá, he tenido sexo con mi amigo, le va a poder decir eso con facilidad a un padre, le va a decir, quiero que me vean porque me arde, me pica, me duele, de repente no lo va a hacer. No, es un tema complicado, por eso es que los padres también tienen que educarse en esto, ¿no? Y saber entender, y por eso, para evitar estos problemas, como bien dice el dicho, más vale prevenir que lamentar, vamos a enseñar, vamos a educar. Yo mismo tengo que aprender como padre qué cosas no pueden ser útiles para mi familia. Eso, por supuesto, requiere que hagamos un esfuerzo grande como entidad de salud que ayude a esto a los demás, porque el tema de salud, en este caso, es un tema multifactorial. Tiene que intervenir educación, tiene que intervenir Defensoría del Pueblo, tiene que intervenir justicia. Muchos sectores tienen que intervenir para poder nosotros llegar a ello, ¿no? Incluyendo, justamente ahorita ya hay que aprovechar esta oportunidad, los medios de comunicación. Y en el Callao, ¿ha aumentado las infecciones de transmisión sexual en adolescentes? ¿Hay algunas estadísticas? Podemos hablarlo y luego del corte comercial. Correcto. Y hablar también sobre la labor que está realizando la estrategia sanitaria regional de ITS-VIH-Sida de la Dirección Regional de Salud del Callao. Vamos a hacer un breve corte comercial y luego retornamos con tu programa Juntos por tu Salud. La Asociación Automotriz del Perú organiza su tercer Congreso Internacional de Ingeniería y Mecánica Automotriz, este 3 de agosto a las 2 de la tarde, en el auditorio de Petro Perú, en Avenida Canaval y Moreira, 150 San Isidro, dirigido a técnicos, mecánicos, docentes, estudiantes y ejecutivos del sector automotor. Mayor información al 640-3637, anexo 106, 107, 143 y 175. ¡Te esperamos! Hola, soy Daniela Fernández y por eso yo, si voy a tomar, no agarro el auto, prefiero llamar un taxi. Por eso, vamos juntos, vamos seguro. Hola, los saluda Daniel Caballero y quiero recordarles que cuando usted maneje un auto, tome todas las medidas de seguridad, respete las leyes, porque vamos juntos, vamos seguros. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. ¿Qué lo detendrá? ¿El parabrisas? ¿Un árbol? Sin cinturón de seguridad, un cuerpo a 100 km/h alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde 40 metros de altura. Usa el cinturón de seguridad. No puedes vivir sin él. Gobierno de España. Bien, estamos de retorno con tu programa Juntos por tu Salud, recordándoles que el día de hoy estamos con el doctor Jorge Alcántara Chávez, coordinador de la Estrategia Sanitaria Regional de ITS-VIH-Sida de la Dirección Regional de Salud del Callao, y estamos hablando sobre las infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Antes del corte comercial le preguntábamos al doctor si en el Callao
¿las infecciones de transmisión sexual en adolescentes había aumentado o ha disminuido? Lamentablemente la percepción que tenemos es que, hay que ser claros, no tenemos una información que sea 100% creíble, porque como decía, los adolescentes no van a los establecimientos de salud por estos problemas. Lo que tenemos sí es las que ya llegaron, por ejemplo, embarazadas, y hemos encontrado en alguna de ellas infecciones, ¿ya? Porque el adolescente, poquísimos casos diagnosticados como ITS, pero cuando ya vienen embarazadas se encuentran muchos más casos en ellos. Y tenemos casos que ya tienen VIH, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, otro punto importante es decir que como son, dije hace un rato, infecciones y no enfermedades, ahorita está gente deambulando por ahí con su infección y no tiene síntomas, y no se le va a diagnosticar hasta que se le complique de repente. Entonces tenemos esa situación que hay que entender para poder hablar de números. Los números, tomémoslos como una cuestión de manejo que nos permite programar actividades, pero que lo que tenemos ahorita es la punta del iceberg. Debajo de los casos conocidos, que no pasan de 200 conocidos por año, tenemos un gran grupo de gente que debe estar infectada, pero que no está acudiendo a nuestro servicio de salud. ¿Y las infecciones solamente ha aumentado, o por lo menos hay un porcentaje más en adolescentes o también personas mayores? No, la mayoría está en personas en etapa reproductiva, ¿no? A partir de 18 años, pero la mayor cantidad de casos de SIDA, por ejemplo, está entre los 20 y los 35. Pero si tiene SIDA a los 20, es que se infectó de adolescente. Y por eso es importante prevenir. Y en ese sentido, la estrategia sanitaria regional, donde usted es el coordinador de ITS, VIH, SIDA, ¿cuál es la labor que está realizando? Nosotros, bueno, buscamos actores sociales que nos apoyen para llegar a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de la misma DIRES está la etapa de vida adolescente, es una unidad donde podemos trabajar con ellos, esta promoción de la salud, que siempre pedimos que nos ayuden para hacer este tipo de, digamos, extensión a la población de los problemas que existen, y también el apoyo que nos dan en la parte de comunicaciones, ¿no? Para hacer caja de resonancia de los temas, como decir ya tips, ¿no? Lemas que puedan ayudar a que la gente los tenga presentes cuando uno va a llegar a ciertas comunidades. Hacemos ferias educativas, apoyamos actividades de otras áreas como la de Clinibus, por ejemplo, o cuando hay alguna efemérides que podamos conversar. Por ejemplo, el 13 de febrero a nivel país es el Día del Condón. El día 10 de junio es el Día Nacional de la Prueba de VIH, donde invitamos a la gente a que se haga pruebas, y así por el estilo, ¿no? Y por otro lado tenemos la Coremusa Callao, que es la Coordinadora Regional Multisectorial de Salud, que nos permite llegar a otras áreas, por ejemplo las universidades, los colegios, institutos. Estamos en ese trabajo ahorita de llegar a otras áreas, ¿no? Y esa es una labor que tenemos que seguir intentando que se plasme en acciones que se generen incluso con temas ya de repente de tipo de ordenanza regional, ¿no? Donde obligue a cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo el derecho a la información. Toda esta labor que se realiza, si alguna persona, un adolescente, ¿no? Como usted dice, muchas veces para atender a un adolescente que pueda tener un problema de infección de transmisión sexual, no se puede, porque de acuerdo a ley tiene que ir con los padres. ¿A quién hay que educar entonces? ¿A los padres primero? Así es. Ese es el trabajo que realiza la sociedad estrategia. en general, para que se entienda que esto es así. Somos un país laico, ¿no? Y se puede escuchar todo tipo de opiniones, ¿no? Pero como país laico debemos decidirnos para enfrentar esto. Por ejemplo, en Argentina, hace unos 5 años, el inicio de vida sexual de un adolescente, más o menos el 90% usaba condón en su primera relación sexual, pero no llegaba ni al 40%. Actualmente los jóvenes argentinos inician vida sexual, el 100% usa condón. Y nosotros seguimos en menos del 40%. Y doctor, justo lo que está hablando del condón, el condón puede ser, podríamos decir entre comillas, una herramienta que puede evitar las infecciones de transmisión sexual. El mensaje a un adolescente no es usa condón. El mensaje a un adolescente es evita, primero hasta que esté seguro. De repente, ahora hablamos de una situación que se llama la AFP. La A viene a ser la abstinencia. O sea, promovemos la abstinencia, que no se puede tener sexo porque sí. Si bien es cierto, es una actividad bastante agradable, no es una cuestión deportiva, no hay que batir ningún récord. Entonces hay que mantenerse pensando que detrás de un contacto sexual hay un riesgo potencial, o de un embarazo o de una situación de infecciones.
¿no? Eso es una cuestión que hay que presentar a los jóvenes. Entonces, la abstinencia es un tema importante hasta que la persona se sienta debidamente empoderada para decidir tener un contacto sexual. La F viene a ser de la fidelidad mutua, ¿no? Para que una pareja tenga menos riesgo, tiene que haber mutua fidelidad. Pedirle eso a una adolescente requiere mucha información, mucha educación, porque a veces los chicos sí son fieles, pero mire de qué manera. Tienen una parejita que empiezan hoy, duran un mes, se separan y empiezan con otro. Mes y medio se separan, empiezan con otro. Van siendo fieles 3 veces. ¿Ya? O sea, ya va teniendo 3 parejas sexuales. Y de repente pasan a más. Entonces, eso se llama monogamia seriada. ¿Ya? Imagínense, ella se siente bien porque yo he sido fiel, estoy con mi pareja nomás. Pero ¿cuántas van? 4, 5, 6. Entonces, cada riesgo de infección está presente. Si uno ve que esos componentes existen, bueno, nos queda la P. Y la P es el preservativo. Si una persona ya ha decidido tener contacto sexual, díganle lo que le digan, el contacto sexual se va a presentar, va a ocurrir, ¿no? Por más cuestiones que le digamos, si la persona lo decidió, lo va a hacer. Y al menos si lo decidió, que tenga a la mano este elemento que sí protege. Un condón bien utilizado protege de las infecciones y del embarazo hasta en un 98%, 98.5%. Bien utilizado. ¿Qué significa? Hay que enseñar a usarlo. Tiene sus requisitos para enseñar a usar un condón. Eso lo promovemos en todos los estamentos de salud del Callao. Hay gente preparada que llamamos consejeros que enseñan esto a quien así lo desee. Igual hacemos en las ferias educativas, enseñamos a usar esto a quien lo desee. Y es importante cuando vamos a colegios, si está el profesor o el auxiliar presente, hay mucha inhibición de preguntas, pero basta que se vayan y comienza el bombardeo de preguntas sobre gente que ya está teniendo actividad sexual. Estudios de CEDRO, estudios de otras instituciones de mismo MINSA están indicando inicio de vida sexual desde los 12 años en algunos lugares, 12 años. O sea, los escolares... Muchos escolares ya tienen contacto sexual. Eso no hay que negarlo, y por eso tenemos adolescentes de embarazada de 13, 14, 15 años. Entonces no hay que tapar el sol con un dedo, repito, el tema está ocurriendo sin que hagamos nada, sin que les digamos usen condón, sin que les enseñemos nada, justamente lo hacen porque no les hemos enseñado. Y eso se puede hacer con la iglesia al costado. Ellos pueden revisar, nadie está promoviendo que tengan sexo, estamos promoviendo que aprendan qué significa el tema sexual para que puedan decidir y con las consecuencias que ocurren, como digo, si uno tiene un contacto sexual que no ha sido debidamente programado. Como decía, las infecciones de transmisión sexual solamente se dan, obviamente, por la relación, por tener sexo. Así es. Y en ese sentido, lo importante es educar, informar, Así primero es. a los padres. Primero padres, profesores y los directamente involucrados a su edad. A veces preguntan, ¿desde cuándo hay que hablarle de sexo a un niño? Y la respuesta correcta es, desde que empieza a preguntar. ¿No? Y hablarle con la Porque verdad. hay que decirle las cosas con claridad. La información debe ser clara, oportuna y veraz, no inventar. Decirle las cosas con claridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que la personita se sienta satisfecha con la respuesta. Si ya no pregunta más, ahí quedamos. No hay que tampoco darle más cosas que no nos ha preguntado. Y eso se hace progresivamente. Y los niños, entonces, si no, ahora que tienen internet, que tienen cuántas herramientas para poder entrar en información, van a ver imágenes de sexo. Dígame usted, nos dicen a nosotros tanto tema cuando en la televisión uno ve Esto es Guerra, ve cuerpos casi sin ropa, Así es. ¿no? Donde hay imágenes sensuales en los bailes de reggaetón, donde se habla de sexo sin ningún tapujo en algunos programas, algunas películas. Los chicos lo ven. Los chicos lo ven. Entonces, ¿a quién les van a preguntar eso que están viendo? ¿Quién les va a dar, digamos así, la amplitud de información que ellos requieren? Tenemos que estar preparados. Claro. O sea, pero en algunos establecimientos, en cualquier establecimiento de salud de la Dirección Regional de Salud del Callao, las personas pueden ir y consultar y tratar de que le den algún tipo de información sobre estos temas que estamos hablando para orientarlos para que ellos puedan transmitirles a sus hijos. Así es. Tenemos ahí profesionales de la salud capacitados en estos temas, incluso instituciones como colegios deberían trabajar con el centro de salud más cercano y pedir que se les vaya a dar información programada, de acuerdo, como digo, a la edad de los grupos que uno quiere hablar, ¿no? Y de esa manera
ir avanzando en este tema comunicacional. Quien les habla viene de una generación, ¿no?, muy antigua, ¿ya? Nosotros somos del siglo pasado. ¿Cómo nos hubiera gustado tener en esa época la información que ahora tengo? Como dice, ¿no? Con la información que ahora tengo, ¿cómo quisiera tener 20 años otra vez? ¿No? Porque con todo lo que he aprendido después de cuántos años, es importante saber que el conocimiento es clave para muchas cosas y nos permite prevenir. Saberlo permite prevenir. Y eso es una cuestión que tienen que entender los padres. Con mis hijos no te metas, reitero. El SIDA se va a meter con tus hijos. El embarazo se va a meter con tus hijos. Y eso es una cosa muy dolorosa. Tenemos niños, adolescentes con VIH. Y eso no se cura. Y va a hacer que la persona tome medicamentos toda su vida. Es un tema serio, no es para jugar. Doctor, este tema de las infecciones de transmisión sexual es un tema muy amplio, como usted dice, es un tema que tiene que ver con educación, con información a los padres de familia. Antes de finalizar, ¿qué llamado le haría usted a la población, a estos adolescentes y especialmente a los padres para evitar el aumento de infecciones de transmisión sexual en los jóvenes? Sí, básicamente no tener miedo del conocimiento. Pregunten, busquen espacios. No todo lo que esté en internet es real. Busquen profesionales que les puedan explicar con coherencia cómo debe ser. Los hijos merecen, como parte de sus derechos, ser educados e informados con la verdad. Hay que decirles esto, y si el padre o madre o quien esté a cargo de los niños no está preparado, que busque ayuda. Y para eso está la Direza Callao con sus tratamientos de salud a su disposición. Doctor, ¿las infecciones de transmisión sexual pueden llegar a causar la muerte? Por supuesto, algunas de ellas. Por ejemplo, una chica que tenga una infección muy fuerte a nivel genital puede generalizar la infección y fallecer por eso, o tener una trompa medio obstruida por una infección y ahí generarse un embarazo fuera del útero y tener eso después, se reviente una hemorragia y puede morir, ¿no? Si se embaraza y tiene una infección, el niño puede nacer infectado con la infección que tiene la madre. O sea, muchos problemas pueden haber por estos temas de transmisión sexual, por supuesto. Y para mayor información, ¿dónde podemos ir? ¿A cualquier centro de salud o a la Direza directamente? Todos los establecimientos de salud, básicamente esa es una oficina administrativa, podemos coordinar, sí, actividades educativas, más no atención. Y la atención sí en los establecimientos de salud, incluye hospitales, por supuesto, de la Direza Callao, claro que sí. Bien, doctor, le agradecemos su presencia esta mañana para hablar sobre este tema tan importante y, como dijo usted al principio, es todavía un tema tabú, un tema que no se quiere hablar en casa, ni siquiera a través de algunos medios de comunicación, no, ni siquiera a la población. Sí, pues reitero, no hay que tener vergüenza de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza de crear. Hablemos con tranquilidad, con serenidad y sobre todo pensando en el futuro de nuestros jóvenes. Bien, muchas gracias nuevamente, doctor. A ustedes. Bien, estuvo con nosotros esta mañana el doctor Jorge Alcántara Chávez, coordinador de la Estrategia Sanitaria Regional de ITS VIH-Sida de la Dirección Regional de Salud del Callao. Tocamos el tema infecciones de transmisión sexual en adolescente. Vamos a hacer un breve corte comercial y luego retornamos con tu programa Juntos por tu Salud. La Asociación Automotriz del Perú organiza su tercer Congreso Internacional de Ingeniería y Mecánica Automotriz, este 3 de agosto a las 2 de la tarde, en el auditorio de Petro Perú, en Avenida Canaval y Moreira, 150 San Isidro, dirigido a técnicos, mecánicos, docentes, estudiantes y ejecutivos del sector automotor. Mayor información al 640-3637, anexo 106, 107, 143 y 175. ¡Te esperamos! Hola, soy Daniela Fernández y por eso yo, si voy a tomar, no agarro el auto, prefiero llamar un taxi. Por eso, vamos juntos, vamos seguro. Hola, los saluda Daniel Caballero y quiero recordarles que cuando usted maneje un auto, tome todas las medidas de seguridad, respete las leyes, porque vamos juntos, vamos seguros.
Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. ¿Qué lo detendrá? ¿El parabrisas? ¿Un árbol? Sin cinturón de seguridad, un cuerpo a 100 km por hora alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde 40 metros de altura. Usa el cinturón de seguridad. No puedes vivir sin él. Gobierno de España. Estamos de retorno con tu programa Juntos por tu Salud. En este segundo bloque estamos con la licenciada en Enfermería, Liz Rengifo, coordinadora de la Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud del Callao. El tema que vamos a conversar con ella es sobre el sarampión y sobre la influenza. ¿Por qué vamos a hablar de estos temas? Porque es muy importante. La Dirección Regional de Salud del Callao está haciendo campañas, hay brigadas de salud para vacunar no solamente en sarampión y influenza, sino todas las vacunas. Y para conversar sobre este tema, porque ha habido casos de sarampión, estamos, reitero, con la licenciada en Enfermería, Liz Rengifo, que es la coordinadora de la Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones de DIRESA Callao. Licenciada, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en TV Vial y hablar sobre este tema que es muy importante, como son las vacunas, en este caso sobre el sarampión y influenza. Así es, muy buenos días nuevamente, Carlos, por la invitación, agradecerte la oportunidad. Estamos teniendo ya una alerta epidemiológica, hace poco salió por los casos positivos de sarampión que estamos teniendo, uno en San Juan del Lurigancho, otro en Puente Piedra, ¿no? Y nosotros tenemos dos grandes puertas de entrada, que es la aérea y la marítima, ¿no? Razón por la cual pues se hace de suma urgencia llegar a la población y solicitarles que se acerquen a los establecimientos de salud, hospitales, para la vacunación respectiva de no contar con la vacuna, ¿no? En nuestros niños menores de 5 años, todos nuestros niños deben tener dos refuerzos de sarampión, papera y rubiola, y en los adultos hasta los 49 años, aquellos que nunca se hayan vacunado contra el sarampión y rubiola. Está causando, ¿ha aumentado el número de personas con problemas de sarampión o solamente estos dos casos son aislados y por esa razón la DIRESA Callao está tomando acciones de llamar a la población para la vacunación contra este sarampión? En el mes de marzo tuvimos un caso importado de sarampión. Durante este año ya son 2 casos que se les ha reportado, uno en San Juan del Lurigancho, otro en Puente Piedra. Son importados, no son autóctonos, un niño venezolano, es un caso de ellos. Bueno, entonces nosotros como región Callao tenemos población muy migrante. Estamos dentro de la frontera, tenemos a Puente Piedra, ¿no? Entonces con mucho más razón la población debe estar en alerta y el personal de salud debe estar con los ojos bien abiertos para identificar los signos, síntomas que presente el niño, ¿no? E inmediatamente hacer la notificación y el diagnóstico respectivo. La mejor manera de prevenir frente a estas alertas que tenemos a nivel nacional es la vacunación, ¿no? No hay mejor protección, no hay mejor manera de prevenir una enfermedad que es a través de la vacunación, que es totalmente gratuita. ¿Y qué síntomas debe tener el niño? ¿Qué características uno puede saber que esa persona, que ese niño tiene sarampión? En este caso para las madres en los hogares. Bueno, el proceso de la enfermedad es bastante larga, sin embargo, si la mamá ve en el cuerpo del niño pequeñas erupciones como vesículas, gripe, como una especie de gripe, ¿no? Inmediata fiebre alta, inmediatamente tiene que acudir al establecimiento de salud, ¿no? Porque bien puede ser un proceso de varicela, que también se está dando mucho en esta temporada, o bien le podrían hacer el diagnóstico pues para sarampión, ¿no? Hasta el momento nosotros, por decirlo así, estamos un poco más tranquilos porque los casos que se han presentado no son autóctonos, no son propiamente del Perú, ¿no? Lamentablemente nuestras fronteras
nuestros países vecinos, especialmente Venezuela, está con brote de sarampión, brote de un caso de polio, caso de difteria en Europa. Para las personas que viajaron a ver el mundial, la fiebre del mundial, pues ya están retornando, y justamente en Europa estamos teniendo caso de sarampión, ¿no? Y en ese sentido, la Dirección Regional de Salud del Callao, a través de la Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones, está tomando medidas en cuanto a que este tipo de problemas como el sarampión, como la influenza, la rubiola, puedan afectar a nuestros niños, pueden afectar a las personas. ¿Y las acciones que tomaron o que están tomando? Las acciones que estamos tomando a través de la Dirección Regional de Salud del Callao es básicamente implementar días intensivos de vacunación, garantizar que nuestros establecimientos de salud cuenten con las vacunas de sarampión, rubiola, influenza, las 16 vacunas que se ofertan, y que éstas sean totalmente gratuitas en nuestros establecimientos y hospitales de la región Callao. El domingo 15 de julio tuvimos un día intensivo de vacunación, sí, un horario diferenciado, con brigadas móviles, con puestos fijos en mercados, en supermercados, hipermercados de la región Callao, y así se va a mantener estas actividades hasta el mes de octubre, ¿no? Donde termina ya la Semana de la Vacunación de las Américas en este 2018. Solamente el refuerzo de esta vacunación son aquellas personas que nunca se han vacunado, como lo decía al principio, o ¿qué hace si una madre sí está al día con el calendario de vacunación? ¿Igual por precaución puede llevarlo? No. Si una persona tiene un niña menor de 5 años, se tiene que verificar el carnet. Al año es la primera dosis de sarampión, papera y rubiola, al año y 6 meses es su refuerzo, ¿sí? Entonces allí ya el niño está protegido, la persona está protegida. Si la persona es consciente, el adulto es consciente de que nunca se ha vacunado, inmediatamente tiene que proceder a la vacunación, ¿no? Y hablaba que deberían vacunarse hasta los 49 años. ¿Las personas mayores también llegan a tener sarampión? Sí, pero nosotros nos regimos a una norma técnica, ¿no? La norma técnica nos especifica que la vacunación de sarampión y rubiola es hasta los 49 años, razón por la cual nosotros debemos hacer la búsqueda de esas personas, ¿no? No hemos tenido caso de personas mayores. Sin embargo, las personas mayores tienen que aplicarse otra vacuna. ¿Y cuál es? La influenza. En ese sentido, ¿la influenza de qué los cura o de qué los libra? ¿De qué tipo de enfermedad o infección? Tenemos todos los años esta vacuna, es aplicada todos los años, anualmente, porque varían las cepas, ¿no? En este caso nosotros estamos teniendo casos de influenza H1N1, H3N2, que son dos serotipos, en este caso del virus. Esta vacunación es importante porque la influenza, a diferencia de una gripe común, tiene complicaciones, ¿no? Y una de esas complicaciones, y justamente estamos teniendo casos de muerte por influenza, porque han hecho una complicación que conlleva la neumonía. Esa es la diferencia entre una gripe común y la influenza. La persona que tiene influenza puede llegar a la muerte, ¿no? En cambio, una persona que tiene un catarro, una gripe común, tiene un proceso de 7 días hasta 14 días, a diferencia de la influenza, ¿no? ¿Y a partir de qué edad se pueden vacunar contra la influenza? La influenza es aplicada a nuestros niños menores de 1 año, 2 dosis. Nuestros niños de 1 año para adelante, 1 dosis, una vez al año. Todas las personas mayores, todas las personas desde los 5 años hasta más, ¿no? Deben aplicarse una sola dosis anualmente. Especialmente nos debemos preocupar en nuestros niños menores de 2 años, en nuestras gestantes, en nuestros adultos mayores, el personal de salud, los bomberos, la policía, que tienen ese contacto directo con la población, ¿no? Esta vacunación contra la influenza es totalmente gratuito, ¿y en qué lugares uno puede ir para poderse vacunar? La vacunación es totalmente gratuita, ¿sí? Esta vacunación se realiza en nuestros 58 establecimientos. Digo 58 porque ahí están involucrados los hospitales, MINSA, no MINSA, los E-Salud, la sanidad, la beneficencia pública. Nosotros, a través de la estrategia, aseguramos y garantizamos que todos nuestros establecimientos tengan los biológicos. Entonces, la población puede ir a un CAP de la salud y va a encontrar la vacuna. Va a un hospital y encuentra la vacuna. Va a la beneficencia pública, encuentra la vacuna. ¿Y a dónde se dirige?
¿A qué lugar tiene que ir? Tiene que ir al área de enfermería, al vacunatorio. Algunos establecimientos tienen un vacunatorio exclusivo, como en el caso de Sanidad Internacional, ¿no? Porque también tenemos un vacunatorio en Sanidad Internacional, en aérea, en marítima. Entonces la población que va al aeropuerto y escucha, ve esta entrevista, escucha por los medios sobre la importancia de la vacunación, puede acercarse, por ejemplo, a la sanidad aérea, y ahí le van a aplicar influenza, sarampión, hepatitis B y todas las vacunas que el Estado nos brinda de manera totalmente gratuita. gratis. Totalmente gratis. gratuita, así es. ¿Y tiene alguna consecuencia, alguna secuela? Porque muchas veces las personas no quieren irse a vacunar contra la influenza. Ahora me dice que a los niños también se le debe aplicar, a la madre gestante. Imagínense a una mujer gestante que le apliquen esta vacuna, puede tener esa idea, sí. ¿no?, de que podría tener algún problema para su niño. Sí, eso es el temor que estamos encontrando. Sin embargo, yo me dirijo a la población de la región Callao, a la población Chalaca, que nuestras vacunas son totalmente seguras, efectivas. Se ha demostrado en las gestantes, el fin que tiene esta vacuna es de proteger no solamente a la gestante, sino proteger al bebé, ¿no?, al bebé que está dentro de ella. Y en nuestros adultos mayores hemos tenido ya 3 casos de muertes de adultos mayores con diagnóstico de influenza, han hecho una complicación de neumonía. No tengan temor, los adultos mayores a veces tienen mucho temor. Hay reacciones como cualquier otra vacuna, dolor en la zona de aplicación, porque no olvidemos que rompemos tejidos al momento de ingresar con la agujita. De repente el dolor es durante el día, nada más, es un dolor normal que toda persona va a tener al momento de ser aplicada. Es un dolor pasajero. Pasajero. Pero sí se recomienda, si la persona al día siguiente de repente tiene náuseas, mareos, tiene fiebre, por decirlo así, que no duden en acercarse al establecimiento de salud más cercano para su revisión. Pero eso sí les puedo asegurar, son muy pocas las veces que existen reacciones de esta manera. La única reacción que sí existe al momento es el dolor, porque rompemos pues tejido al momento de ingresar la vacuna. Y a las mujeres, para ir finalizando, las mujeres gestantes deben ir a vacunarse contra la influenza. Claro que no sí, les va a pasar nada. No les va a pasar nada. A las gestantes, a nuestros niños, vayan con total seguridad, porque las vacunas, nuevamente les repito, ¿no?, la vacuna es totalmente de calidad, eficaz. No hay que temer a la vacuna, porque el dolor dura un día, pero la hospitalización y los gastos que conlleva a tener una enfermedad que muy bien se puede prevenir por una vacuna es mucho más. ¿En qué horarios la vacunación o la atención para las personas que desean ir a vacunarse? La atención en nuestros establecimientos de salud, en su gran mayoría, son todo el día. No hay pocos establecimientos que tenemos que funcionan 6 horas, o sea, durante el turno de la mañana. Después, casi todos nuestros establecimientos funcionan las 12 horas del día, los maternos las 24 horas, la vacunación se realiza durante el día, ¿no? Entonces, sin temor se puede acercar, averiguar. En algunos casos es importante que primero lo vea el médico. Sin embargo, puede acercarse al personal de enfermería, quien le va a dar todas las orientaciones, los consejos necesarios, y va a absolver las dudas que pueda tener la población, ¿no? ¿Los días sábados también funcionan? También ¿Atienden? funcionan los días sábados, así es, sábado, de lunes a sábado. Bien, licenciada, esperamos que en la próxima oportunidad tengamos un poquito más de tiempo para seguir conversando sobre otras vacunas, no solamente la influenza y el sarampión, que son muy importantes también para la salud de los ciudadanos. Gracias, sí. Nuevamente tenemos 16 vacunas totalmente gratuitas en los establecimientos de salud de la región Callao. Nos protege contra 26 enfermedades. No tengamos miedo, acudamos con toda la confianza. Nuestros establecimientos de salud están llanos a atender a toda la población. Gracias, Carlos. Gracias. Bien, estuvo con nosotros esta mañana la licenciada en enfermería Liz Rengifo, coordinadora de la Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud del Callao. Como dijo la licenciada, por favor lleven a sus niños, vayan a los establecimientos de salud para las vacunaciones. Hay varias vacunas que se pueden aplicar para beneficio de su salud, que son totalmente gratis. Bien, amigos, de esta manera estamos llegando al final de su programa Juntos por tu Salud. Nos vemos y nos escuchamos el próximo día miércoles 11 de la mañana. Chao.